tema de ahora es la crianza prenatal, ¿correcto? La crianza prenatal. Nosotros los padres de familia que ya nosotros tenemos nuestros niños, sabemos esta experiencia muy bonita, pero sin embargo no sabemos cómo se produce en realidad eh, el proceso de gestación, el proceso del desarrollo del embrión, del feto, del bebé en el útero de las mamis. Para nosotros a veces desconocemos. Permíteme un momento, por favor. Quiero sacar esto. Acá está mi anfitriona, está que me ayuda. Voy a compartir un pequeño video para que ustedes lo puedan entender mejor por dónde vamos a comenzar, ¿correcto? A ver, vamos ahí.
De verdad que tremendo esto. Qué tremendo esto, ¿no? Y a veces no nos podemos explicar cómo, cómo se forma, de verdad, cómo llegamos nosotros a tener esa capacidad que Dios nos ha regalado nuestro cerebro para que esas neuronas se junten. Ese ADN impresionante que llevamos las características de nuestros ancestros. Imagínese y tenga idea usted que nosotros tenemos el ADN de Jesús, acuérdense. Nosotros tenemos el ADN de... Así que nosotros, Dios santo, somos un privilegio de estar en este planeta Tierra. Entonces le decía la crianza prenatal. Nosotros los papis tan solo nos hemos, hemos tenido tan solo llevar un espermatozoide al óvulo en el óvulo de la mujer, y así de esta manera nosotros, por medio de ello, fecundar a un bebé. Habíamos leído Salmos 139, que nos habla, David habla y es consciente que Dios lo ha formado, que Dios le puso en el vientre de su madre, que Dios le dio la vida. Lo tiene clarísimo David. Muy bien. La vida es un milagro. ¿Cuántos dicen amén que la vida es un milagro? Ahí hay una pregunta. ¿Sabe cuál es la probabilidad que exista usted en este planeta Tierra? Abran todos sus audios. Quiero escuchar opiniones. 1 en millones, ¿eh? ¿Usted sabe cuántos espermatozoides hay en el líquido seminal cuando pues, es salido, cuando el líquido seminal, ¿usted sabe cuántos espermatozoides existen aproximadamente? ¿Tiene una idea más o menos por ahí, un cálculo de repente, 100, 200? 10 millones. ¿Cuántos espermatozoides quieren llegar al óvulo? Ahí hemos visto en el video espermatozoides que parecen renacuajos, ¿no? Que van corriendo, 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 corriendo hasta llegar al óvulo. Escuche bien, aproximadamente, dicen los expertos que se han dedicado a hacer estos estudios, aproximadamente dicen que hay 400 y 500 millones de espermatozoides. En otras palabras, la probabilidad de que nosotros existiéramos es 0,000000001%. Imagínense, nosotros somos producto, campeones, producto de un espermatozoide que los ganó a todos, a esos 400, 500 millones, les ganó a todos y usted es producto de ello. Por naturaleza, nosotros somos campeones. Por naturaleza somos campeones. O sea, la probabilidad de que nosotros existiéramos en este planeta Tierra es casi cero. Casi cero. Si yo le dijera, hubiera un examen de admisión el día de mañana y se presentan 400 a 500 millones de jóvenes para una vacante, ¿usted sería el ganador? ¿Usted ganaría? ¿Usted llegaría a aprobar ese examen? Diría, no, ¿qué voy a aprobar? Por favor, son 400, son 500 millones, ¿qué voy a ganar yo? No, y usted, yo me imagino que ni siquiera lo vamos a intentar, porque es casi imposible, casi imposible. Entonces, deducimos
que la vida es un milagro de Dios. La vida es un regalo de Dios. Siéntese usted privilegiado que Dios nos ha regalado esta vida tan preciosa y no lo debemos desperdiciar. No le debemos desperdiciar. Ahí vemos, escuche bien, cuando existe el coito, ¿no? Aparece la expulsión seminal. De ahí el espermatozoide recorre toda la uretra, recorre parte del útero, por el útero, y va a las trompas de falopio. ¿Cuáles son las trompas de falopio? Esas como unas cornetitas que parece cuernos en el útero, ¿no? Sobre el útero. Ahí se encuentran los óvulos maduros. No siempre acuérdense que siempre las damas, cada mes tienen su menstruación, ¿correcto? Cuando ya una mujer menstrua, cuando el óvulo ha madurado y ha reventado. Llamémoslos así de estos términos más coloquiales para poder entenderlo. Revienta, y es que cuando ahí viene el sangrado vaginal, ¿no? Cuando es producto de que el óvulo maduró y reventó. Ahora, pero si el espermatozoide llega en un momento fértil en la mujer, momento fértil, estoy hablando cuando no pasa más de 72 horas, acuérdense que cuando en los días fértiles las mujeres no son toda una semana, no, son simplemente horas nomás, que por naturaleza, no, Dios los ha creado así de una manera impresionante, que justamente en ese día llegue el espermatozoide, obviamente ya está ahí una vida. Pero, ¿cuánto tiempo demora el espermatozoide a llegar a estas trompas donde está el óvulo? ¿Tiene usted una idea? ¿Cuándo se da la fecundación? Llega, mire, si supongamos, ahora ha pasado el coito, ese espermatozoide está recorriendo, algunos dicen 48 horas, otros dicen 72 horas, pero es el lapso de tiempo que llega el espermatozoide al óvulo, no es de inmediato, no es de inmediato, tiene todo un proceso y ese espermatozoide está corriendo a llegar al óvulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí pasa la fecundación. Pero la gran pregunta es, yo siempre cuando enseño este tema y digo, ¿cuándo comienza la vida? A ver, abran sus micros y quiero escuchar, a ver, eh, algunos comentarios, opiniones. ¿Cuándo para usted comienza la vida? Un tema bastante controversial, debatido, etcétera. ¿Y qué nos dice la Biblia también? Vamos a ver eso. A ver, ¿cuándo comienza la vida? ¿Qué opina usted? ¿Para cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza a tener vida el ser humano? Vida ya el embrioncito, el feto, etcétera, el bebé. ¿Cuándo comienza la vida? Desde que ingresa el espermatozoide. Cuando ingresa el espermatozoide al óvulo, ¿correcto? ¿Sí? Amén, hermano. Ya, muy buena opinión, ya. Ahí comienza la vida, ¿verdad? Ahí está para nuestra hermana, dice, ahí comienza la vida, hermano Mauro, cuando el espermatozoide entró al óvulo. Ahí vemos una figurita que el espermatozoide justamente está rompiendo el óvulo para ingresar, ¿no? Para ingresar. Cuando ingresa, ahí hay dos células, la del óvulo y la del espermatozoide. Cuando ingresan, se vuelve una sola célula a formar un pequeño embrioncito. Ahí la hermana dice que ahí comienza la vida, hermano Mauro. Para otros, ¿qué opina usted?
A ver, comentarios, quiero escuchar, van haciendo algo dinámico ustedes lo enriquecen la enseñanza, ustedes lo vuelven más dinámica, lo vuelven más entretenida. ¿Cuándo puede comenzar la vida? Miren, para algunos dicen que la vida comienza cuando dice nuestra hermana, cuando el espermatozoide ingresa al óvulo. Cuando ingresa, está en las trompas de falopio y poquito a poquito, no es de inmediatamente, sino de poco a poco va bajando al útero. Eso, ¿cuánto pasa? Pasa 3 semanas, hermanito lindo. Pasa, poquito a poquito va bajando al útero y cuando ya bajó al útero, ahí recién empieza a crecer el bebé. O el bebé no, todavía el embrioncito, ahí recién empieza. Ahí dicen algunos, cuando recién bajó al útero, porque ahí recibe todo lo que es emociones de la mamá, etcétera. Es para algunos. Para otros dicen que la vida comienza cuando el corazón del bebé, es decir, después aproximadamente de un mes, empieza a tener esa actividad cardíaca. Ahí dicen que para algunos recién comienza la vida. Otros dicen cuando recién el bebé siente, empieza a moverse, ahí para otros dicen que ahí recién comienza la vida. Para otros dicen que cuando recién nace. Para otros dicen que la vida comienza cuando muere. Y para otros dicen que la vida comienza desde antes que hubiera esta fecundación. Cuando ya lo has planificado, ahí comienza la vida del ser humano. ¿Qué opina usted? ¿Con cuál de ellas se queda? ¿O tiene otra por ahí por si acaso? ¿Mm? Están muy calladitos, están ustedes. Cuando se forma el embrión, hermano. ¿Cómo? Cuando se forma el embrión. Cuando se forma el embrioncito, ¿no? El embrioncito, cuando empieza a crecer, ¿no? Es nuestra opinión de nuestra hermana Rocío. Bien, yo lo dejo ahí. Bueno, si los expertos no se ponen de acuerdo, imagínense nosotros. Así es que estén tranquilos, no se vayan ustedes a pelear y tener una gran debate, que yo pienso así. No, no, tranquilas nomás. Así es que los expertos hasta ahorita no se ponen de acuerdo, así es que tranquilos nomás, ¿eh? Muy bien. Ahí tenemos el proceso ya de implantación del embrión en el útero, es decir, le decía en un principio que cuando ya empezó el espermatozoide ingresar al óvulo, paulatinamente, no es de inmediato, paulatinamente empieza a bajar, ¿no? Esa bolita que ustedes ven, empieza a bajar al útero. Ahí, cuando ya está en el útero, recién empieza a crecer. Por ejemplo, a veces hay embarazos que cuando no baja totalmente al útero este óvulo, se queda en las trompas, otro se queda plantado en la pared del útero y nunca bajó a su lugar que corresponde. Ese es pues un aborto inminente, ¿no? Paulatinamente el organismo es tan sabio que lo va a desechar, ¿no? Y ahí tenemos todos los procesos del crecimiento ahí del embrioncito, ahí tenemos un día, ¿ve? Ahí tenemos el primer día, el espermatozoide tratando de entrar ahí al óvulo. Ahí tenemos la primera semana tratando de bajar el óvulo al útero, ¿no? La segunda semana vemos por ahí, las terceras semanas vemos, aquí ya hay actividad cardíaca, ¿no? ¿Y saben ustedes qué tamaño es cuando el embriocito tiene 3 semanas? ¿Tienen idea qué tamañito es? ¿O 4 semanitas? ¿Tienen idea ustedes qué tamaño puede ser? ¿El tamaño de una naranjita puede ser quizás?
¿Qué opinan ustedes? Un frijolito todavía. Un frijolito, dice nuestro hermano Davis. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué tamaño podría estar? Todos conocemos la quinoa, ¿verdad? Aproximadamente el tamaño de una quinoa, dicen los expertos que a esta semana recién, ¿no? Las 4 semanitas va creciendo al tamaño más o menos de una canica. La quinta semana va creciendo el bebé más o menos, dicen los expertos, aproximadamente el tamaño de un higo más o menos. Y así paulatinamente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hermano Mauro, ¿y el bebé recibe emociones? ¿El bebé puede escuchar? ¿Qué opinan ustedes? El bebé escucha, siempre nos han dicho, háblalo al bebé mientras está en la pancita de la mamá, háblalo, conversa, ríe con él. Hermano Mauro, ¿Qué yo dicen sí, ustedes? me imagino que sí siente el bebé. Siente el bebé, ¿ya? Siente el bebé. ¿Qué opinan los demás? Hermano Mauro, siente porque está dentro de la madre y todo lo que siente la madre percibe la criatura que está en formación. Ya, percibe. El doctor Tan dice, es imposible que un bebé escuche, dice él. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de una burbuja de agua, dice, ¿no? Que es el líquido semiótico. Dice que, y pone un ejemplo él, dice, ¿no? Dice que si nosotros estamos dentro de una piscina, dentro del agua, y si alguien nos habla de afuera, ¿no? De alguien que no está en la piscina y nos habla de la parte externa, dicen, nosotros no escuchamos. No escuchamos porque estamos dentro del agua. Y pone ese ejemplo. Entonces, por lo tanto, dice, el bebé es imposible que escuche, dice él. Entonces, su teoría es de él de que la madre, esa información que recibe de la parte externa, de esos estímulos, ya sea del papá, del hermano, de la hermana, de ella misma, esos estímulos recibe el bebé. Y por lo tanto, cuando recibe esos estímulos, el bebito, el fetito ya, que va creciendo, se empieza a mover, ¿no? Salta, etcétera, etcétera. O a veces, tales casos ha pasado que a veces ha habido impactos impresionantes de la mamá y ha causado, pues, a veces abortos. Entonces, y creo que la opinión del doctor va por ahí, ¿no? Y me parece que mi opinión también es esa, que nosotros podemos hablar al bebé, estamos criando, educando, estamos hablando, ¿no? A nuestro bebé en la pancita de la mamá, pero no es que nos escucha, sino que esos estímulos que nosotros les podemos estar dando, recibe la madre y la madre es lo que le transmite al bebé. ¿No? Por eso dice que es muy importante, la madre durante sus 9 meses de embarazo esté pues motivada, esté estimulada. Siempre se recomienda leer, siempre se recomienda tener actividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que esos estímulos que recibe de la parte externa, de la familia, de la misma madre, él lo pueda recepcionar, ¿no? Y tener esas emociones. Y acuérdense que las emociones ya van desde ahí ya. Por eso es que parejas disfuncionales, ya el bebé desde ahí ya está recibiendo estímulos externos, sean positivos o negativos, ya lo recibe ya. Por la parte externa, es decir, de la familia o de la misma madre. Entonces, qué importante el estímulo de que nosotros pudiésemos dar a nuestra pareja, a nuestra esposa, mientras el proceso de gestación. Es muy importante eso.
Las emociones del niño van a estar estables. Y mírense la importancia del desarrollo emocional de los bebés, de estas criaturitas desde el vientre de la madre. La importancia porque la educación comienza desde ahí, desde los cero meses. Desde allí comienzan los estímulos. Y eso va a ser para toda una vida de esa criaturita. Escuche bien. Toda una vida. Usted está formando desde ahí. Esa formación que usted está dando ya comienza desde ahí. Y eso no es simplemente para su niñez, no es simplemente para su adolescencia, sino es para toda una vida. Para toda una vida. La importancia de los estímulos positivos que puedan recibir los bebés. Y el rol y el papel importante, en este caso, de los progenitores hacia los bebés. Los bebés. Y ahora podemos entender de las parejas disfuncionales cuando nace un bebé, ¿verdad? Es totalmente distinto cuando una criaturita nace en un hogar tranquilo, en un hogar que recibe amor, es totalmente diferente. El niño, cuando nace en un lugar disfuncional, ve cómo los padres pues pelean, se gritan, no tienen acuerdos, etcétera, etcétera. Y ese modelo de conducta que ellos pueden percibir, los llevan al colegio y hacen lo mismo que los padres hacen ellos. Se llama eso modelos de conducta, ¿ve? Pero si nosotros educamos nuestras criaturitas desde los 0 meses hasta los 9 meses, la importancia del desarrollo prenatal, la educación prenatal en las criaturitas. Y vamos a ver en la Biblia qué episodios han pasado durante este proceso algunas mujeres que tenemos en la Biblia. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro. ¿Todo bien? ¿O algún aporte que ustedes pudiesen tener? ¿Todo bien? ¿Está claro? Hermano, buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. ¿Qué tal, hermana? Dios le bendiga. Sí, hemos también recibido unos estudios de que aún desde cuando está en el vientre de la madre, cuando tienen son estímulos, ¿no?, que ellos reciben, o en cierta parte rechazo, ¿no? Y desde que están del vientre de la madre sienten ese rechazo, y luego cuando nacen sienten ya esa raíz de amargura, esa rebeldía dentro de él. Eso es correcto, hermano, ¿no? Porque ya tienen ese estímulo de ser rechazado, de ser negados, ¿no? Porque no fue quizás dentro de un matrimonio, qué sé yo, de un proceso violento que pudo haber sido de un producto de una violación, qué sé yo, de tantas cosas, ¿no? Y que esa criatura desde que nace del vientre de su madre ya tiene en su alma, como dicen, ¿no?, en su ser, ese rechazo. Y luego nacen y son, como decir, chicos problemáticos, tienen ya esa raíz de amargura en su corazón. ¿Es cierto eso, hermanito? Quisiera que me lo confirme. Correcto, es lo que estamos justamente hablando, hermana Teresita, lo que estamos justamente hablando de este tema, ¿no? Los estímulos externos que pueden ser de tan importancia para los bebés. Por eso yo siempre cuando veo tipos que de repente con tanta frialdad, de repente matan, con tanta frialdad pegan, con tanta frialdad hacen las cosas negativas,
justamente es porque no han tenido un crecimiento normal, diría entre comillas, emocionalmente. Todo lo recibieron de aquí. Con mucha mayor razón cuando ya ellos nacen y son niñitos. Porque lo que han recibido acá lo van a seguir recibiendo ya cuando ellos nacen. Eso hay que entender. A veces vemos en las noticias gente que no tiene de verdad ni una gota de humanidad. Justamente ha pasado en este proceso. Ha pasado en este proceso que nadie los pudo ayudar. No hubo una madre que tuvo unas emociones calmadas como para poder ayudarlo a este fetito, a este embrioncito, a este bebé que estaba creciendo en el vientre de esa madre. Y tales cosas que a veces estos niños reciben lo que la mamá va a comer. Imagínense una mamá que consume de repente drogas, por ejemplo. ¿Cómo vamos a esperar esa criatura algún día cuando va a ser adolescente o va a ser un joven? ¿Qué creen? ¿Va a ser como nosotros? No, hermanito lindo. Por eso hay que ver la figura del otro lado de punto de vista. Por eso cuando un paciente tiene estas características y nosotros vemos, nos vamos de inmediatamente a su pasado, con quién vive, cómo creció, dónde creció, si hay papás en casa, etcétera, etcétera. Y usted va a comenzar y va a ver qué triste es la vida de esa gente. Muy triste, de verdad. Porque la realidad que nosotros vivimos es otra y su realidad de ellos es totalmente diferente. Un paciente que consumía droga decía, yo quiero cambiar, pero no puedo, decía él. No puedo. Dice él, yo me prometo a mí mismo cambiar. Me veo al espejo y lloro de mí mismo y me prometo cambiar y al segundo día caigo en la droga, decía él. Pero si tú vas a su historial de vida, la mamá consumió drogas. Papá no existe, papá no hay. Hay que verlo por ahí a mucha gente, hermanos. Hay que verlo por ahí. Gente que no tiene ni una pizca de humanidad. Ha pasado estos procesos muy tristes en la vida. Nosotros, gracias a Dios, tenemos a un Dios que nos ha permitido conocerle a Él. Y ahora vemos a ese Padre que transmite en la Biblia tanto amor. A ese Dios que de repente cuando lees el Antiguo Testamento medio que no te animas. Porque vemos a un Dios bien duro de verdad. Pero cuando viene Jesús, el panorama te cambia absolutamente todo. A un Jesús que viene a dar la vida por nosotros sin que nosotros lo pudiéramos merecer. Alguien que da la vida sin conocerte a ti. ¿Entiendes esto, lo que te quiero decir? Entonces, ese amor que nosotros conocemos en la Biblia, que Jesús ha hecho por mí y por ti, conocemos lo que es el amor. Y ese amor transmitimos a nuestras criaturas. Yo no veo a un cristiano
y ni me imagino ver a un cristiano, a una persona que conoce a Cristo, pegando a su criatura, Dios santo. Quizás me pueda desconocer. Porque no es posible, hermanito lindo, no es posible. No es posible que una persona que conoce a Cristo dañe las emociones de sus hijos. No debería pasar nunca eso. Nunca eso. Porque ya Dios nos ha renovado por medio de su palabra, claro. Habremos tenido unos padres duros, etcétera, pero Dios, dice la Biblia, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha curado, Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Y ahora conocemos su palabra. Y entonces, ese amor no solamente tenemos que trasladar a nuestros hijos, sino a todo nuestro entorno. Y ser ejemplo de amor para los demás. Ve tanto que nos puede enseñar el amor, cómo transmitir, cómo ver a la gente de otro punto de vista. A veces decimos, sí, pues mejor es que lo maten a esa gente, porque esa gente putrefacta la sociedad, contamina la sociedad. Sí, es que bonito es hablar así, y da cólera definitivamente. Pero en su historial de vida es muy triste, hermanos, muy triste. Muy triste su vida a veces de aquellas personas. Hay que verlo por ahí y orar por ellos. Amén. Vamos a ver algunos episodios de la Biblia. Cómo han pasado, cómo son las emociones, cómo se transmiten las emociones de las madres a su bebé. Vamos, ahí lo tenemos en Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versos 43. A ver, vamos por ahí. Se encuentra en verdad en los 3 evangelios. Ahí lo vamos a ver. La visita que le hace Elizabeth. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén, hermano. A ver, hermana. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Por tanto, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Ven? Saltó de tristeza la criatura. Alegría. No es de alegría, es alegría. Entonces, podemos entender que las emociones se transmiten, ¿verdad? Y esas emociones ese estímulo que recibe la parte externa, es decir, la madre, lo transmite al bebé, ¿verdad? Y el bebé, dice la Biblia, que saltó de alegría, brincó de alegría. ¿Ves qué bueno ese estímulo positivo a los bebés? Y vemos ahí que el resultado de todo ello, vemos Jesús, ¿no? Yo pienso que Jesús, ahí estaba hablando de Juan, hay que entender que Jesús y Juan son caracteres medios opuestos, ¿verdad? Medios opuestos. Vemos un Juan que habla la palabra bien dura. Es duro Juan. Es bien duro Juan hablando el plan de salvación. Pero vemos a un Jesús, wow. Y es producto también, yo pienso, por algo, Jesús, Dios escogió a María para que nazca su hijo. ¿Cómo se imaginan ustedes el hogar de María? ¿Cómo se imaginan ustedes? La Biblia no nos habla mucho de la familia de María. Nos habla así de la familia que tuvo
ella con su esposo. Pero sus papis de María, como que no hay casi una historia por ahí que nos pueda relatar la Biblia. Pero yo me imagino que Jesús nace de una mujer con unos estados emocionales totalmente estables, ¿ah? Totalmente estables. Totalmente estables. Y Juan que viene, pues, ahí para ayudarla también cuando ya el niño nace y todo eso. Acuérdese, mientras está gestando, lleva de un lugar a otro, de ese lugar a otro, porque Herodes le quería matar, etcétera, etcétera. También hay emociones truncadas, digo yo, pero por el otro lado también tienen la promesa ahí, la promesa de Dios, porque ella está, según dice, ella está tan contenta que dice que Dios le ha mirado con gran amor para que ella es la indicada de ese Salvador, de ese niño que venía a salvar al mundo. Impresionante esto. Ella sabe exactamente que fue pues la elegida, ella sabe exactamente la elegida porque el ángel le viene a decir a ella. El ángel, dice la Biblia, que Dios envió al ángel para que le diga que va a tener un hijo. Y ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Si no conozco hombre, yo no tengo esposo, ¿cómo va a ser eso? Y le explica el ángel, y usted también sabe la historia, cómo es ese proceso, y ella pues se rinde a los pies de Dios y dice pues, misericordia ha tenido, mi alma te alaba, dice, y le sale a ella una alabanza muy preciosa, María, ¿no? Una alabanza muy preciosa, contenta que ella va a ser madre de su Señor, dice, ella dice ya, y soy madre de mi Señor, porque sabe exactamente quién es esta criaturita que está pronto por nacer. Sabe exactamente. Y qué interesante. Y me imagino que nace o mejor dicho, María ha tenido unas emociones bien calmadas, tranquilas, de un hogar muy tranquilo, de un hogar judío. El judío tiene eso. El judío que conoce a Dios, casi todos conocen a Dios obviamente, y saben exactamente quién es el que está allí por nacer. Amén. Entonces nos quedamos que las emociones siempre son transmitidas, el estímulo es transmitido de la parte externa, por parte de la familia o parte de la madre, hacia el bebé, ¿correcto? Muy bien. Ahí tenemos Isaías 49:1. ¿Qué nos dice Isaías 49:1? Dice, oídme costas y escuchen pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. A ver. Es un verso de la Biblia para poder pensar, para poder entender, y algunos no lo podemos entender esto, dice, escuchen pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Estamos hablando de un llamado. Desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Podemos entender que Isaías, o sea, el llamado, escuchen bien, cuando existe el llamado, Dios ya te separó. Dios a nosotros, a mí y a usted, nos ha separado, nos ha escogido. ¿Para qué? Con un propósito. Para un propósito. ¿Cuál es ese propósito podría ser? El propósito de llevar el evangelio a los demás. Dios nos ha conocido, Dios nos conoce
Pero desde que nosotros de repente, que hemos nacido mundanos, que no hemos nacido en una cuna cristiana, de repente en el transcurso de nuestras vidas, y nosotros somos testigos de mucha gente que se ha convertido al Señor, ¿no? Y han llegado a conocer su palabra. Dice la Biblia que Él los ha separado desde el vientre ya. Pues se dice, para Dios no hay nada imposible. Dios nos ha separado, nos ha llamado desde el vientre de nuestra mamita, desde las extrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en su memoria. Qué interesante esto. Qué interesante esto. Ahí vemos que Dios nos ha llamado, nos ha llamado. La Biblia dice que Él nos ha llamado y nos ha separado desde antes de la creación, hermanito lindo. Vamos a ver ese pasaje bíblico. No sé si lo tengo acá. No lo tengo, definitivamente. Vamos a ver eso. Ese pasaje bíblico dice cuando Él nos ha separado desde antes de la creación. Alguien que está por ahí con su celular nos puede ayudar. Corintios puede ser, Corintios. ¿Cómo dijo, hermano? ¿Qué libro? A ver, vamos, les digo, no sé el libro, pero busquemos, ayúdenme de buscar cuando Dios dice que Dios nos ha separado desde antes de la creación del mundo. Que Dios nos ha llamado. Ya estamos hablando de un llamado. Entonces podemos entender ahí dónde comienza la vida de repente. Por ahí podemos entender a nuestra pregunta que hicimos en principio, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién nos ayuda? A ver. Nadie, por ahí. En Efesios está eso. A ver, vamos a ver. Efesios está en Pedro también, creo, Santiago, creo. Efesios 1, capítulo 4. 1:4, ajá. ¿Correcto? Efesios 1:4. Dice la Biblia, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Oiga, ¿y usted sabe cuándo se fundó el mundo? ¿Tiene una idea o no? Yo no tengo ni idea. Porque cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra y en 7 días, etcétera, y todo esto que nosotros vemos, dice que de día a día ha pasado muchísimos años. Algunos dicen que ha pasado miles de años, tal es así. Algunos estudiosos también, ¿no? Entonces podemos decir, y dice la Biblia que Él, dice la Biblia, que nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Podemos responder a esa pregunta que nos hicimos en principio. ¿Dónde comienza la vida? ¿Verdad? Podemos tener ahí nosotros quizás una respuesta. La vida comienza desde que antes nosotros naciéramos. Desde antes de la creación del mundo, en el corazón de Dios, nosotros estábamos allí ya. Qué lindo es esto, ¿verdad?
desde antes de la creación del mundo, ya existíamos en el corazón de Dios para nacer justamente en este tiempo, en estos años, en este día, para estar quizás en esta plataforma. Entonces podemos decir, podemos tener una respuesta ya, ¿verdad? Que Dios nos ha separado, que Dios nos ha dado vida ya desde antes de la creación del mundo. Ya hemos estado en el corazón de Dios. Dios es creador de la vida. Dios es el que da vida. Dios es vida y Dios es el pan de vida. Ahí vemos el llamado de Jeremías. ¿Ve? Acá vemos, podemos seguir entendiendo. Dice, de antes de que tú formes en el vientre, ya me habías elegido. Hablando Jeremías ahí. Me había elegido antes que naciera. Ya te había apartado, le dice Dios a Jeremías. Ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. ¿Cuándo? Antes que naciera. Para Dios, hermanito lindo, por eso a Dios no lo podemos sorprender. Dios no trabaja como nosotros trabajamos. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué será de mi vida? Dios tiene la película completa de nuestras vidas ya. Es más, dice en el Salmo 50, dice que Él tiene ya ¿cómo se dice? El video completo de nuestras vidas. O sea, a Dios no podemos sorprender. Hermanito lindo, ¿dónde está? En Salmo 50, hermanito lindo. Ahí está, ahí léalo. Ya la película completa, Dios lo sabe de nosotros. Porque hechuras suyas somos, pues. Él nos ha creado, Él sabe, Él nos conoce, Él sabe quién somos nosotros. Entonces, Jeremías, en este pasaje bíblico, nos da de entender que Dios nos ha escogido, nos ha elegido de que antes que naciéramos, ya en el plan de Dios, ya estábamos ya. En el plan, en el corazón de Dios, estábamos diseñados para este tiempo. O sea, hay más claridad de que la vida comienza antes que nosotros naciéramos, ¿verdad? Ya la vida está ahí, ya. La vida está ahí. O sea, hay una respuesta. No es que cuando en el embrioncito quizás, o mejor dicho, cuando se implanta el espermatozoide en el óvulo, físicamente y mirándolo así, sí, ahí ya puede comenzar la vida, etc. Pero yo es mi punto de vista que ya la vida comienza antes que nosotros naciéramos. Ya la vida, ya estábamos en el corazón de Dios. Tan solo simplemente la evidencia es la que nosotros ahora pues estamos aquí. Nada más, ¿correcto? Muy bien. Y ahí vemos también cómo Dios tiene los llamados. Por eso es que nosotros siempre hay que educar a nuestros niños en los caminos de Dios para que ellos simplemente conozcan a Dios de alguna otra manera, para que se refuerce el conocimiento de la palabra en ellos, porque ya de alguna otra manera ellos están separados, están escogidos en el corazón de Dios, ya están. Ahí mucho se puede hablar, aunque no es el tema, de la predestinación, pero no es el tema esto. Se habla mucho de esto, que ya nosotros hemos sido predestinados, pero nosotros no hablamos de ese tema, no,
O sea, nosotros creemos que Dios nos ha llamado, que nosotros no somos producto de una casualidad, sino que Dios nos ha diseñado conforme Él lo ha querido, conforme a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Así que, hermanitos lindos, podemos entender que la vida es un milagro, podemos entender que Dios nos ha llamado, podemos entender que Dios nos ha escogido para su reino desde antes que naciéramos, desde antes de la creación. Podemos entender que las emociones son transmitidas por los estímulos externos. Podemos entender que, ¿qué más podemos entender de esto que hemos estado hablando? A ver, podemos entender que la gente que usted conoce, la gente que no tiene de repente esa pizca de humano, no es una casualidad, sino ha sido producto del entorno que él ha vivido, que ella ha vivido, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos sacar conclusiones de esta enseñanza? A ver, ustedes. ¿O no se ha entendido nada lo que yo les he transmitido de repente? Porque digo, a veces ni yo mismo me entiendo, quizás. Ah. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Nuestra hermana Petronila creo que quiere hablar. Bueno, sí, hermano, disculpe. Mire, lo que pasa que yo sí le he entendido bastante y tiene usted mucha razón que Dios es, como dice, maravilloso, hace siempre las cosas conforme como su agrado de Él, pero, ¿cómo le puedo decir? Bueno, me he olvidado, disculpe. Pero sí, le digo que yo sí estoy muy contenta con lo que usted ha enseñado hoy día, porque es la realidad entre todas, como dice la vida de toda criatura, de todo humano, ¿no? Que siempre fallamos, siempre estamos, como dice, con los niños no tenemos paciencia, y quién sabe, por eso somos ahora en este tiempo muy violentos. Correcto. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermana Petronila. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta o alguna sugerencia, algún reclamo? Usted puede hacerlo, lo puede hacer, no hay ningún problema. Tenemos capacidad para poderlos escuchar, entender, comprender. No hay ningún problema. Amén. Yo quiero aportar también, hermana Maura, un poco agripados por acá. Pero quiero aportar, muy importante, hermanos, este tema que hemos aprendido el día de hoy por parte de nuestro hermano Mauro. Yo quisiera aportar mencionando con la pregunta también muy importante que hizo nuestro hermano Mauro de cuándo empieza la vida, ¿no? Bien, según estudios científicos y para nosotros también, que algo que deberíamos aceptar es que la vida empieza, hermanos, con la fecundación. En la fecundación. Esto es muy importante saber porque estamos rodeados de personas en esta sociedad, están aumentando más las personas que creen que abortar está bien. Para los que abortan, hermanos, amén, para ellos la vida empieza después todavía, ¿no? Para algunos, cuando ya tiene el corazón, su cerebro. Es más, para algunos extremistas, cuando recién nace, ¿no? Si no, todavía no tiene vida. Entonces, vean cuán importante es saber, conocer cuándo en realidad empieza, hermanos, la vida. Y la vida empieza en la fecundación. Amén. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que sucede la fecundación y el embrión es formado, amén, se une el espermatozoide con el óvulo y nace este embrión. Entonces, hermanos, a partir de allí,
ya hay vida. Para un abortista usted le dice, no, eso no es vida, eso es para ellos, es una célula nada más que no tiene vida. Pero no, acabamos de leer en Salmo 139, el versículo 16, si no me equivoco, que dice, a ver, vamos a leerlo mejor porque no va a decir otra cosa. A ver, voy a poner aquí Salmo 139, déjalo ver, ¿no? Dice, no, o sea, no. Salmo 139. Salmo 139. La Valera, quiero leerla en la versión Valera. Aquí está. Sí, en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Amén. Hermanos, el embrión ya es Sí. algo, ¿no? Que tiene vida. Ahí empieza la vida. ¿Correcto? Entonces, para nosotros los cristianos, el tema del aborto, por ejemplo, no es un tema de derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser humano, de la vida de un ser humano. Si nosotros leemos en Éxodo 21, quiero por favor aportar con esto también, y si usted tiene ahí su Biblia, acompáñeme, Éxodo 21, verso 22 y 23, hasta el 25 se puede decir. Vean que aquí ya está castigado el aborto, ¿verdad? Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, o sea, si estaban por ahí peleándose dos hombres y por ahí golpeaban a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgaron los jueces. El versículo 23 dice, pero si hubiere muerte, o sea, si muere el bebé, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. O sea, era la muerte el castigo. ¿Qué nos está enseñando esto? Que para Dios, hermanos, el bebé dentro del vientre de la madre, Dios mismo ya lo considera como cualquier otro ser humano, un adulto. Amén. Y si leemos Génesis 9:6, téngame paciencia, hermanos. Dice, el que derrame sangre de hombre, si Dios ya considera como un hombre, como un ser humano al bebé dentro del vientre, dice 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, cuán importante es aprender de estos temas, hermanos. Para nosotros la cuestión de aborto no es una cuestión de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. No, eso, porque eso le van a decir y usted va a escuchar. Amén. Si usted le dice, no, no puedes abortar, pero ¿por qué? Si es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me plazca. Y ese es el argumento que más dan las feministas, ¿no? Dicen, es mi cuerpo y yo no quiero tener ese bebé, así es que. Pero no. Inclusive, pues, si fuese por violación, Dios, hermanos, a veces nosotros no comprendemos, pero Dios tiene bajo control todas las cosas y puede hacer obras maravillosas, inclusive con ese bebé. Amén. Entonces, la vida empieza con la fecundación. Amén. Dios debe estar muy enojado con los tantos abortos, hermanos, que se practican hoy en día, ¿no? Gracias a Dios que en este tiempo aprendemos que la vida, hermanos, empieza, como explicó nuestro hermano Mauro, en la mente de nuestro Señor. Amén. Él ya nos tenía ahí en su mente. Amén. Desde antes, dice la creación del mundo, qué bonito, ya nos tenía, pero ya existíamos. Y debe ser entonces muy malo que en estos tiempos se practique el aborto. Es matar a un ser humano, es asesinato, en otras palabras. Dios los bendiga. Está apagado tu audio, Mauro.
Gracias, gracias hermano Deis, de verdad, siempre, el aporte siempre es muy bueno, ¿no? Porque no solamente usted aprende, sino que el que también aprende soy yo. Y eso es muy importante, se hace más bonita. Hermana Rocío, creo que usted está dirigiendo, ¿verdad? Ya, amén. Ya, adelante, hermana Rocío. Amén. Gloria al Señor. Agradecemos a nuestro hermano Mauro por la enseñanza esta noche. De verdad que está bonito, ¿no? Y esa es la idea de estos 12 sesiones, ¿no? De que usted pueda aprender cómo es que se desarrolla, ¿no? El ser humano desde la etapa prenatal, ¿no? Los primeros años, ¿no? Luego vamos a ver la niñez, ¿no? La infancia, la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que los padres debemos criar o educar a nuestros hijos en cada determinada etapa? Porque existen diferencias físicas, emocionales, ¿no? En cuanto a la persona en esas etapas, ¿no? Entonces, esta es la primera sesión. Gracias, hermano Mauro. Seguro que con el apoyo de su esposa han preparado la sesión de hoy día. Eso ya sabemos los esposos que siempre nuestra esposa está ahí ayudándonos. Aunque no figura, porque no lo veo en la hermana, no figura, pero ella está ahí. Yo sé que muchas cosas ha hecho la hermana para que el hermano Mauro esté paradito ahí o sentadito enseñando. Gracias a los dos. El próximo sábado, el próximo jueves, perdón, continúa nuestra hermana María Yolanda y el otro tenemos un invitado. Entonces, las 3 primeras semanas, hermanos, va a ser de esta etapa, ¿no? Prenatal y de los primeros años. Luego viene niñez, 3 semanas más, luego 3 semanas de adolescencia, y finalmente las últimas 3 semanas es cómo criar a tus hijos solo, ¿no? O sea, cuando el papá está solo, como en este caso yo estoy solo, mi esposa está por ICA, o cómo la mamá cría solo a sus hijos, ¿no? Entonces nos van a dar ahí ciertos consejos, ¿no? Cómo ayudar a los hijos, porque no está la otra figura, ¿no? La otra figura materna, no está la otra figura paterna. Es un curso hermoso, hermanos, donde nos capacitan para, si estamos criando hijos en esa edad, para hacerlo mejor, ¿no? Y si ya pasamos, para aconsejar a los otros o a nuestros nietos. Muchas bendiciones, gracias por estar aquí, hermanos, y les esperamos el próximo jueves, ¿no? Minutos antes de las 7:30.